Bueno, vamos a iniciar la grabación. ¿Está bien? Entonces, como les decía, vamos a ver la primera parte de astronomía, donde incluye el contexto histórico, y después vamos a evaluar esto en algún momento, ¿no? Entonces, bueno, en realidad me gusta decir elementos de astronomía porque es una astronomía que nosotros vemos que no tiene contenido de astronomía más técnica, ¿no? Por eso son elementos de astronomía. La astronomía es una parte de la física, y hoy en día trabaja de una manera muy a lo físico, ¿no? Digamos, muy formal, tanto con experimentación como con teorías, y uno la puede meter dentro de lo que se conoce como cosmología, ¿no? Bueno, entonces decía que hay una parte histórica importante que arranca ya en la Grecia antigua, como pueden ver ahí, casi 400 años antes de Cristo, ¿no? Y en realidad nosotros arrancamos de acá, pero las cosas arrancan de más antes todavía. Si uno piensa en esos monumentos megalíticos como Stonehenge y todas esas cosas, que todavía no se conoce muy bien cuál era el sentido de esas cosas, donde se encontraron, ¿no?, construcciones donde había pirámides de piedra, ¿no?, ubicadas en ciertas posiciones muy antiguas, ¿no? Estoy hablando de mucho antes de que existieran las ciudades, ¿no? Y se supone, claro, el hombre, cuando el hombre primitivo, que era cazador-recolector fundamentalmente y andaba en manadas por el mundo como hoy en día andan varias especies de animales. Cuando el hombre cazador-recolector pasa a ser agricultor, a cosechar y sembrar sus alimentos, se establece, o sea, deja de ser un nómada, o sea, una persona que generalmente las manadas humanas iban o seguían a las manadas animales, ¿no? Cuando se pasa del paleolítico al neolítico, ¿no? Claro, básicamente eso, cuando se pasa del paleolítico al neolítico, donde ya vuelvo a repetir, el hombre abandona su estatus de cazador-recolector y pasa a consolidarse en un lugar, a instalarse en un lugar y a cultivar. No hay ¿cómo les podría decir?, una cuestión tan clara de cómo fue eso. No hay una cuestión tan clara de cómo fue eso, pero en algún momento pasó. Bueno, lo que se encontró en esos monumentos de piedras antiquísimos es que, qué sé yo, que en algún momento, por ejemplo, la gente tenía un conocimiento práctico de en qué momento sembrar, por ejemplo, y en qué momento cosechar. Tenía un conocimiento de eso. Y esos monumentos megalíticos lo que hacían era de alguna manera orientarlos a la fecha de cosecha, a la fecha de levantar la cosecha. Porque a veces uno miraba por esas... Ustedes pueden ver documentales de eso, ¿no?, que debe estar lleno. Cuando uno miraba por ciertos huecos que había en las piedras en ciertas épocas del año, veía al sol pasar por esos huecos en tal momento. Entonces ese era el momento en que era apto o más apto para cosechar. Eso es lo que se supone. Hay una interpretación de esos monumentos megalíticos que dice que la intención
era justamente ese, era como decir un calendario de piedra, ¿no? Que le indicaba a la persona en qué fecha del año estaba, más o menos, ¿no? Porque no había un calendario, imagínense, ¿no? No existía eso. Eso apareció muchísimo después. Bueno, esto que les voy a contar arranca de mucho después de todo eso, 400 años antes de Cristo. Lo que yo les estaba contando arranca bastante antes de todo eso, miles de años antes. Y arranca en la Grecia antigua con personajes como Aristóteles. Aristóteles fue el maestro, de ahora no me acuerdo el nombre exacto, de esta persona que conquistó medio mundo. Bueno, ya me voy a acordar. Alejandro Magno, exactamente, Alejandro Magno. Y ya ellos, los griegos, ya sabían, o bueno, no sé si sabían, intuían fuertemente o estaban seguros de que la Tierra era una esfera, era redonda. Porque justamente, según está escrito en la historia, Alejandro Magno, instruido por Aristóteles, veía cómo los barcos, cuando navegaban, se iban alejando. Primero desaparecía de la vista la parte de abajo del barco y después desaparecía el mástil. Y eso era como que estaban caminando sobre un cuerpo esférico. Aunque parezca mentira, en esas épocas había escuelas, no es como las escuelas de hoy, ni que decirlo, ¿no? Por supuesto, ni las universidades de hoy, donde la gente estudiaba geometría. Bueno, y Aristóteles, que escribió, como dice ahí, más de 200 obras, ¿no? y de todo un poco, de política, astronomía, bueno, física, metafísica, etcétera, etcétera, etcétera. Había creado también lo que se conoció como empirismo, que era un poco contrario a la filosofía de Platón. Yo no me animo a hablar de filosofía porque no soy filósofo. Pero vamos a decir que el empirismo estaba basado en lo que uno veía, en lo que uno experimentaba, ¿no? Eso es todo. O sea, la realidad era lo que uno vivía o experimentaba. Es llegar al conocimiento a través de la experimentación propia, ¿no? Muy bien. Bueno, acá tenemos un pibe que la tiene muy clara, me parece, ¿no? ¿Cómo te llamas? Gabriel. Gabriel. Había leído. Bueno, Gabriel entonces nos podrá asistir. Exactamente lo que dijo Gabriel. Él había desarrollado también la teoría de la generación espontánea. ¿Qué era eso? Era de que, por ejemplo, claro, el tipo veía que de la basura, que de ellos salía, se formaban gusanos, que de ellos salía vida también, ¿no? Entonces decía que la vida era una generación, era algo que se generaba en forma espontánea desde algún material. Bueno, él fue uno de los que creo eso. Seguramente yo estoy tocando bastante de oído cuando hablo de Aristóteles, porque vuelvo a repetir, no me he dedicado nunca a la filosofía. Y seguramente si ustedes buscan, encontrarán muchísimo más de este menos que micro resumen, ¿no? Bueno, también habló de Dios y el universo, lo presentaba a Dios como el primer motor inmóvil, bueno, y esas cosas, ¿no? Pero lo que a nosotros nos concierne es su cosmología, o sea, cómo él pensaba que era el universo, ¿no? Y tiene una obra que se llama Sobre el cielo, así se llama la obra, Sobre el cielo, o sea, acerca del cielo. Ahí explica o da su parecer acerca de cómo sería el universo. La gente obviamente miraba las estrellas, sabía que había estrellas, miraba otros puntos que se movían a veces de manera extraña como cosas errantes
por ejemplo, lo que ahora conocemos que es Venus o Marte, ¿no? Que eran los planetas. Planeta significa eso, significa vagabundo, errante. Y ya eso lo veían, claro que no, obviamente. Muchos lo veían y pensaban sobre eso la gente más erudita, digamos, porque después, imagínense lo que era la sociedad griega, ¿no? Un grupo de gente con conocimiento y después del paredón estaba la gente que se moría sin saber por qué, ¿no? Como fueron todas las sociedades antiguas. Bueno, ¿cuál era esa cosmovisión aristotélica? O sea, ¿qué es lo que él pensaba acerca del universo? Bueno, él sabía o decía, afirmaba lo que le dije al comienzo, que la Tierra era esférica y que era el centro del universo. Y para explicar los movimientos, tanto de los planetas, pero a ver, imagínense que no existía el telescopio, ni ningún instrumento de visión indirecta, solamente el ojo humano existía. O sea, entonces, decir planeta para Aristóteles, planeta, era algo, un punto, algo que era errante, que se movía de forma bastante aleatoria, se veía como moverse aleatoriamente. Después vamos a ver eso específicamente, pero no es que ellos sabían que el planeta era un pedazo de piedra o de cierto material que estaba flotando en el universo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no se sabía. Pero lo que sí creía Aristóteles es que esos planetas, esos cuerpos errantes, Venus, Júpiter, Saturno, Marte, lo que más o menos se podía ver en ese momento, ¿no? Porque era una contaminación tan grande atmosférica, ya no se ve más nada de eso, o muy poco de eso se ve. En ese momento se podía ver, y después estaban las estrellas. Pero él pensaba, él decía que esos cuerpos celestes, planetas, estaban de alguna manera eran como puntos engarzados a esferas de cristal, esferas transparentes, ¿no? La Tierra en el centro, bordeando hacia Tierra había una esfera transparente de cristal. Después vamos a ver una imagen, un video de todo eso. Pero imagínense esto, ¿no? Una esfera en el centro, la Tierra, rodeada por otra esfera de cristal, o por varias esferas de cristal, y en esas esferas estaban engarzados los planetas. En realidad, para de alguna manera mostrar o justificar, mejor dicho, el movimiento que hacían ciertos planetas, el más típico era Marte. Bueno, ahora la gente obviamente no sale de la casa a ver cómo se mueve Marte, ¿no? Me imagino que ustedes no hacen eso. Pero en ese momento había gente que sí lo hacía. Había gente que sí lo hacía. Ahora eso, obviamente, se hace en los centros de investigación. Nadie se va a poner afuera sentado ahí mirando cómo se mueve Marte y tratando de hacer un bosquejo de eso. Bueno, para explicar el movimiento de esos planetas, en realidad, él necesitaba que haya como que el planeta esté engarzado en una esfera y que a su vez esa esfera esté engarzada en 2 o 3 esferas más. ¿Está bien? Entonces, en un momento, para explicar los movimientos fundamentalmente del planeta Marte, se necesitaban más o menos unas 50 esferas para poder explicar ese movimiento. Esas esferas giraban en torno a la Tierra de alguna manera, ¿no? A eso me refiero. Giraban en torno a la Tierra de alguna manera, que después vamos a ver en el video. Ahora repasamos esto así medio rápido. Por otro lado, ahí no lo dice, pero había
otra esfera final, digamos, donde estaban las estrellas, que obviamente no tenían ni idea de lo que eran, pero sabía que estaban ahí, que brillaban, qué sé yo. Esta idea de esferas es algo parecido a las órbitas. ¿Será que eran de alguna forma conscientes de que los planetas orbitaban? De alguna manera eran conscientes de que los planetas orbitaban en torno a la Tierra, sí. Sí. Eso sí. Porque la Tierra, bueno, ya te digo, se pensaba en el centro del universo, ¿no? Y Claro. pensar que eso duró, esa idea, uno dice, pero qué locura, porque esas esferas de cristal además eran entidades perfectas, es decir, estaban constituidos por algo que Aristóteles fundamentalmente mencionó como éter, que obviamente no lo describió, no dijo cuáles eran sus características. El éter era algo perfecto. Y también los cuerpos celestes, Marte, Venus, el Sol también, obviamente, eran perfectos. Y ahí yo puse entre paréntesis manchas solares porque hay una historia, algo que es histórico, que consistió en que en algún momento, porque el pensamiento de aristotélico duró 1800 años. O sea, durante 1800 años la humanidad creyó en esto. ¿Está bien? Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Duró muchísimo. Hasta que en el Renacimiento aparece la ciencia, se duda sobre todo, etcétera, etcétera, ¿no? O reaparece lo científico, mejor dicho. Pero duró muchos años. Y en un momento cuenta la historia que, claro, aparecen en el tema de las manchas solares. El Sol, cuando se observa, se ve que en su superficie hay puntos negros, extensiones de color negro, ¿no? En realidad, esas extensiones de color negro son enormes, pueden ser del tamaño de varios planetas Tierra, por decirlo de una forma. Pero visto de acá abajo se ven como manchas negras. Cuando uno de los monjes, porque claro, la ciencia en la Edad Media, ¿dónde se estudió? Se estudió en los conventos, ¿no? La gente, vuelvo a repetir, la gente que tenía acceso a los libros o al conocimiento, ¿quiénes eran? Y eran 4 o 5 tipos que vivían dentro de los conventos, gente de la nobleza, ¿no? Lo que pasa es que la gente de la nobleza, por ahí la burguesía, estaba más dedicada a la guerra, qué sé yo, que a estas cuestiones, ¿no? Entonces había muy poca gente que manejaba el conocimiento. La gente que estaba fuera de eso, prácticamente, vamos a decir así, hablando mal y pronto, comía raíces, o sea, no sabían hablar, eran analfabetos. El analfabetismo era del 99%, ¿no? Nadie podía, además, leer un libro, imagínense, ¿no? Los libros, primero que no existían, o sea, existían dentro de los conventos, de los lugares donde la gente los escribía a mano, ¿no? Entonces nadie tenía ese conocimiento. Bueno, en algún momento uno de los monjes que estudiaba esto ve esas manchas solares y le comunica esto no me acuerdo exactamente en qué abadía pasó, pero le comunica al abad, o sea, lo que ahora sería como decir el obispo, no sé si el cargo es exactamente ese, al que está a cargo de todo el convento, por decirlo de una forma, que el sol estaba manchado. El tipo le dice, vamos a ver, revisa los textos aristotélicos y dice, no puede ser, hay un error en lo que usted ve. Y se terminó la discusión, ¿no? Entonces, claro, me refiero que no había un estudio científico como ahora, que si uno dice algo, bueno, lo tiene que probar, demostrar. Pese a que se estaba viendo, se negaba porque la palabra perfección que había metido Aristóteles en juego
el cristianismo lo toma como sinónimo de, bueno, de divinidad, ¿no? Bueno, si un cuerpo era perfecto, no podía tener manchas, ¿no? Si era perfecto, era divino, estaba ligado con Dios. Dios no está manchado en el sentido de que no tiene pecado, qué sé yo, ¿no? Cuando hablamos de, qué sé yo, de... A ver, esto no tiene nada que ver con la materia, pero lo menciono. Entonces, la Inmaculada Concepción, ¿qué significa Inmaculada? ¿Alguien lo sabe? Bueno, la palabra... Inmaculado. Sí. Es algo puro. Ajá, es algo puro. Pero la palabra... Puro. Claro, la palabra inmaculada significa que no tiene mácula, y mácula es mancha, que no está manchado. Entonces, así como en el caso de las personas ya sabemos lo que significa eso, eso se extendió hasta los cuerpos físicos. Entonces, el sol no podía tener manchas, era inmaculado. Bueno, vuelvo a repetir, todo eso no es que duró 10 años, 20 años, ni 100 años. Ese pensamiento duró 1800 años. Y cuando surge el cristianismo fue muy difícil investigar. Y entonces ese tiempo, por un lado, porque yo esto una vez lo discutí con un teólogo con el cual escribí un libro para la escuela secundaria, un libro de física. Por un lado, pues yo le decía, bueno, pero en ese contexto era muy difícil investigar, porque fíjate lo que le pasó a Galileo, ¿no? Casi lo queman, por decir que la Tierra no estaba en el centro. Y bueno, él me dijo algo que también tiene razón, bueno, pero en ese momento también es cierto que en el único lugar donde se estudiaba eran en los conventos. Si no hubieran existido los conventos, el hombre hubiera seguido como un ser primitivo, por lo menos el europeo, vagando y guerreando por ahí, ¿no? Entonces, ahí estaba la cosa. Bueno, siguiendo con Aristóteles, le decía, con el pensamiento aristotélico, que él decía que todo se movía describiendo circunferencia, la circunferencia era el movimiento perfecto por excelencia, y que todas las cosas estaban compuestas por los 4 elementos, tierra, aire, agua y fuego. Eso era la cosmología del momento, según la visión aristotélica. Bueno, en favor de ese geocentrismo que plantea Aristóteles, o sea, de que la Tierra estaba en el centro de ese universo, estaba el tema de las constelaciones, porque si la Tierra no está en el centro y uno saca la Tierra del centro, como realmente no lo está, puede llegar a pasar que uno vea que las constelaciones con el tiempo se deforman. Bueno, eso es si las constelaciones estuviesen muy cerca de la Tierra. Pero como las constelaciones están muy lejos de la Tierra, debido a un fenómeno que se llama paralaje, que recién se detectó, y fíjense, ¿no? En el siglo XIX, año 1800, ¿no? Estamos hablando antes de Cristo y estas cosas recién empezaron a tomar forma en el 1800. Como las constelaciones están tan alejadas, no se nota esa deformación, como consecuencia de que la Tierra se mueve en torno al Sol. Para los griegos, las constelaciones no estaban alejadas, estaban acá nomás. Sabían que no estaban acá nomás, pero no se imaginaban que estaban tan lejos. A eso me refiero. Entonces ellos dijeron, bueno, si la Tierra tiene que estar en el centro, porque nosotros vemos que las constelaciones giran en torno a nosotros y no se deforman. Otra de las cosas que estuvo en favor de ese geocentrismo fue la constancia de el grado de luminosidad del planeta Venus. Brillaba más o menos siempre en la misma forma. El grado de luminosidad depende de la distancia entre la Tierra y Venus. Y si la Tierra está en el centro y el giro es un giro circular, porque Aristóteles decía que todos
los astros eran cosas perfectas, que si eran perfectos entonces giraban en forma circular perfecta. Y bueno, si giran en forma circular, su distancia a la Tierra iba a ser siempre la misma, entonces eso me daba la constancia en la luminosidad de Venus. Y había otra cosa que decía que la Tierra estaba en el centro, porque bueno, si uno tira algún objeto acá en la Tierra, el objeto se cae. Si uno hace un pozo, se cae adentro del pozo, si uno lo acerca al pozo. Entonces había toda una cuestión física que sostenía Aristóteles, que decía, bueno, que las cosas se ubican, tratan de ubicarse lo más cerca del centro de la Tierra posible. Por esa cosa que él experimentaba en la vida cotidiana. Recordemos que él defendía el empirismo y que, bueno, si uno tenía una piedra sobre el suelo, pero si uno hacía un pozo y la arrimaba al pozo, la piedra se caía en el pozo, y si uno hacía el pozo más profundo, se iba más abajo. O sea, él hablaba como que todo tiende a terminar lo más cerca del centro. ¿Consideraba la gravedad? ¿Cómo? De cierta forma consideraba la gravedad. De cierta forma consideraba la gravedad. No lo mencionaba así como una fuerza de atracción, porque en ese momento no existía tanto el concepto de fuerza. Pero sí. Claro, ¿no? Y bueno, y si todo iba a terminar en el centro de la Tierra, es lógico que todo bordeaba a la Tierra de alguna forma. Así se lo imaginó él, ¿eh? Esto obviamente sabemos hoy en día que no es así. Y en contra de ese geocentrismo estaba el movimiento aparente de los planetas visibles en ese momento, ¿no? Y otro tema que también lo vamos a mencionar, vamos a ver, que es el tránsito por los equinoccios. El Sol, claro, imagínense, nosotros estamos, según Aristóteles, ¿no?, en el centro del universo. El Sol gira en torno a nosotros, que es lo que uno ve en la vida cotidiana, ¿no? O sea, un niño, un nene, puede pensar que, bueno, uno se siente quieto, se ve quieto, se nota quieto y ve que el Sol pasa girando, ¿no? Cuando sale desde el atardecer desde el amanecer hasta que se oculta, uno ve que hace un arco, un giro. Bueno, y hay un tema que es que el Sol transita ese giro tardando más tiempo en el otoño que en la primavera, de alguna forma. Bueno, después vamos a ver eso. Entonces, había argumentos a favor y en contra del geocentrismo, pero se aceptó el geocentrismo porque lo aceptó Aristóteles, ¿no? Otra de las personas que vamos a mencionar en este fugaz pasaje histórico fue Eudoxo de Cínidos. Cínidos es el lugar, es un lugar en Turquía, y bueno, ahí tienen la fecha, ¿no? Fíjense de qué fecha estamos hablando. También, ¿no? 400 años antes de Cristo, más o menos, ¿no? Bueno, él es de la escuela de Atenas, donde me impactó lo que decían en la entrada de esa escuela, ¿no? Que si aquí no entra nadie que no sepa geometría. Imagínense, ¿no? O sea, claro, vuelvo a repetir, el conocimiento era para gente muy erudita. Y el resto de la población, que serían 10 tipos, y el resto de la población comía raíces afuera. No participaba de eso. No participaba de eso. Y tiene varias obras donde describe salida y ocultación de astros, donde explica, una de las obras se llama Fenómenos, un libro escrito por él, ¿no? Otro libro se llama Las Velocidades, donde ahí explica o trata de explicar el movimiento de los planetas. Y bueno, y también en un momento él creía en este tema de que los planetas estaban encastrados en esferas
que se movían, ¿no? Y que las estrellas también estaban en una última esfera que giraba también en torno a nosotros, y por eso nosotros vemos mover las constelaciones y las estrellas en la noche, ¿no? Bueno, y acá con Aristarco de Samos, el nombre era Aristarco, Samos era el lugar. Antes la gente, a las personas se la denominaba por el nombre y el lugar, ¿no? ¿No es cierto? Jesús de Nazaret, ¿no? Bueno, los que tenían nombre, los otros no sé. Creo que acá fue el momento en que más o menos se hizo algún cálculo muy primitivo, pero la verdad muy ingenioso, extremadamente ingenioso, que demuestra de una manera así bastante rápida y sin siquiera utilizar, no digo un telescopio, digo un lente, nada, porque en ese momento no existía nada de eso, imagínense, de intuir que el Sol estaba mucho más lejos que la Luna. Ahora a uno le puede parecer gracioso, pero en ese momento la Luna se ve casi del tamaño del Sol. El Sol ellos no lo veían obviamente en forma directa. Incluso la Luna se ve más grande. Incluso la Luna se ve más grande que el Sol, sí. Incluso se ve más grande. Entonces imagínense si ustedes aparecen en un lugar, no saben nada de ciencia y ven una cosa del tamaño más o menos de la otra y qué sé yo, quién está más lejos que quién. Aristarco fue uno de los primeros que estima la distancia entre la Tierra y el Sol en unidades Tierra-Luna. Y fíjense cómo lo piensa él. Dice, bueno, acá está la Tierra, no importa si está en el centro del universo o donde cuerno está. Acá está la Tierra, como está en este dibujo, y acá está la Luna. Y en algún momento del año, yo puedo ver que la Luna se ve solamente la mitad iluminada. La Luna tiene fases, ¿no? Después no lo vamos a ver en esta clase, pero después vamos a ver eso. La Luna tiene fases, cuarto menguante, cuarto creciente, etcétera, ¿no? Pero en algún momento uno ve que la Luna está más o menos iluminada por la mitad y lo ve desde la Tierra, obviamente. Entonces él decía que si estaba iluminada así por la mitad es porque el Sol estaba acá, formando un ángulo de 90 grados con la persona que miraba esto, ¿no? Imagínense que si yo corriese al Sol para acá arriba, y ya no vería que está iluminado esto, sino que esto está ennegrecido, sino que estaría ennegrecido, por ejemplo, esta parte. Entonces, en esta situación tenía que estar el Sol acá, formando 90 grados con el ángulo de visión. Bueno, por otro lado, con el ángulo, con el eje que pasaría por el centro de la Tierra. Por otro lado, él logra medir este ángulo desde la Tierra. Muy más o menos, ¿no? Ya se había inventado el grado y ya se había inventado que el grado era la 360ª parte de una circunferencia. Ya se conocía el valor de pi, ya se sabía que el perímetro de un círculo era pi por diámetro. Esta gente ya sabía todo eso porque esta gente estudiaba mucho la matemática, específicamente la geometría. Es más,
no solamente conocían la trigonometría que ustedes conocen, sino que conocían la trigonometría esférica. Es decir, la trigonometría que uno puede hacer sobre una esfera. Y eso es bastante complicado para la época. Sin embargo, eso se conocía. Bueno, él logra medir este ángulo, el ángulo alfa, y le da más o menos, obviamente todo lo medían con palitos, después vamos a ver cómo calcularon el tamaño de la Tierra con un palo y un pozo, ¿no? Así como suena, con un palo y un pozo, los griegos calcularon el diámetro de la Tierra. Aunque parezca mentira e insólito, ¿no? Estoy hablando antes de Cristo. Colón viajó en el 1492, ¿no es cierto? Desde que los griegos descubrieron que la Tierra era redonda, no plana, era esférica, ¿no? Y conocían perfectamente el radio terrestre, el diámetro, y le pegaron con una precisión impresionante. Pasaron 1800 años hasta que aparezca Colón. O sea que es muy probable que Colón no él indirectamente haya tenido idea de estas cosas, ¿no? Para navegar. Bueno, volviendo a este tema, mide este ángulo y le da 87 grados, más o menos, ¿no? Ahora, si ustedes que algo aprendieron a ver si les hice caso, de trigonometría, vamos acá a hacer acá el dibujito. Ustedes que aprendieron algo de trigonometría, vamos a poner mejor así un triángulo, a dibujar acá un triángulo, para que vean que no aprendieron esto en vano, ¿no? Y que para que vean que la trigonometría sirve y sirvió. No solamente los griegos la desarrollaron para medir terrenitos y tener en cuenta distancias, porque además eran pueblos guerreros que viajaban, navegaban, qué sé yo, sino que los sabios griegos también lo usaron para responder preguntas sobre el universo. Fíjense, el ángulo que él mide es este ángulo, y eso es 87 grados. Ahora, esto que está acá estaba la Tierra y acá estaba la Luna. O sea, esta es la distancia Tierra-Luna. De Tierra-Luna. Vamos a poner así. Distancia Tierra-Luna. Él no estaba interesado en la distancia Tierra-Luna exactamente, sino que estaba interesado en conocer la distancia Tierra-Sol. Pero fíjense una cosa, si uno tiene este triángulo, rectángulo, y considera este lado y este ángulo, mejor dicho, si considera este ángulo, este lado es el cateto adyacente. Y ustedes saben que existe, porque lo vimos en la clase pasada, algo que se llama coseno, en este caso de 87 grados, ¿no? El coseno era igual a el cateto adyacente DTL, perdón, vamos a ponerlo así tal cual está, DTL, dividido la hipotenusa. Pero la hipotenusa en este triángulo rectángulo es lo que Aristarco quería saber, que era la distancia Tierra-Sol. Distancia Tierra-Sol.
Imagínense, ¿no? Esto es, el tipo hizo esto con los dedos, porque y pese a que lo hizo con los dedos, está bien, le pifió, después alguien lo vuelve a medir y lo vamos a ver. Le pifió, pero encontró que el Sol estaba más lejos que la Luna, y eso ya es muchísimo, ¿no? Pero veamos cómo es el tema. Si yo de acá despejo la distancia Tierra-Sol, que es lo que me interesa, está dividiendo, pasa multiplicando para este lado, ¿no? Distancia Tierra-Sol va a ser igual, pasa multiplicando, y el coseno de 87 pasa abajo dividiendo, o sea que me queda distancia Tierra-Luna dividido el coseno de 87 grados. ¿Está bien? Bueno, esto es, vamos a ver cuánto da el coseno de 87 grados. Sabemos que el coseno de 90 grados era 0. Y el de 87 grados y tiene que ser muy chiquito, porque 87 está muy parecido a 90, ¿no? Entonces pongamos 87 grados, le sacamos el coseno y me da 0,05. Recordemos este número, 0,052. Entonces acá me queda, entonces que esto vale dTl dividido 0,052. Bueno, vamos a ponerlo así para que no se... Pero podría yo, en vez de dividir por 0,052, multiplicar. Fíjense que estamos haciendo matemática, ¿no? Fíjense que estamos haciendo matemática. Podría hacer dTl, multiplicarlo. Bueno, pongamos por, no pongamos nada, pongamos así para que no se confunda. Multiplicarlo por esta cantidad, 1 dividido 0,052. ¿Y cuánto vale 1 dividido 1,0052? Bueno, se lo pedimos a la calculadora. La inversa de este número, o sea, 1 dividido esto, es esta función que está acá, 1 sobre x, y vale 19,1. Pongamos 19. O sea que me queda dTl multiplicado por 19. O 19 veces dTl. O sea que la distancia de la Tierra al Sol, la distancia de la Tierra al Sol, 19 veces la distancia de la Tierra y la Luna. Exactamente. Es 19 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Claro, no es 19 veces, falló por un factor 20. Esta distancia, perdón, puse distancia de Tierra a la Luna y esta es la distancia de Tierra al Sol, ¿no? Fíjense con qué argumento ultra sencillo, ¿no? Esta distancia es 19 veces esta. O sea que acá está la Luna, el Sol está alejado de nosotros 20 veces más lejos que la Luna. Bueno, ahí un poco pifió por un factor de 20, o sea, el Sol está 20 veces más alejado de lo que él encontró, más o menos. Pero eso Profe, se debe, sí. ¿Cómo? O sea, con los elementos que tenía para calcularlo, o sea, no es casi nada lo que... Claro, eso es lo que yo quería remarcar. Con los elementos que tenía para calcularlo era casi nada. ¿Por qué? Porque resulta que, ¿a qué se debe esto? El tema es medir este ángulo.
Cuando uno se va acercando a 90, este ángulo es más grande que 87. Pero cuando uno se va acercando a 90, varía fuertemente. O sea que un error en la lectura de este ángulo, para ángulos cercanos a 90 grados, me da un número muy distinto a este que yo puse acá abajo. Y ese fue el problema de Aristarco. La función coseno cambia muy fuerte cuando uno se acerca a 90. O sea, en 87 vale 0,052, pero después cae abruptamente. O sea que si yo pusiera 87,2 o 88, si yo pusiera acá, en vez de 87, 88, fíjense que varió muy poco, varió 1 grado, pero acá se fue de 0,5 a 0,3. ¿Está bien? Y si uno se acerca a 90 es más fuerte la variación. En 90 vale 0. Bueno, pero vuelvo a repetir, por lo menos Aristarco de Samos con esto demuestra que el Sol estaba más lejos que la Luna. Yo le pregunto a alguien, decime cómo podés hacer el día de hoy, agarro un físico que sale de Bariloche y digo, che, decime cómo podemos hacer para saber si está el Sol más cerca que la Luna. Así, bueno, mirá, buscarlo en Google. No, suponete que no exista nada, ni Google ni nada. Y le doy un palito para que mida ángulo y no sé si lo hace. Yo tampoco lo hago, digamos. No. Bueno, esa era la genialidad, y no es la única genialidad que hay acá, que muestra cómo se trabajó en la época anterior a lo que sería la Edad Media, donde ya el dogma religioso de alguna manera frena este desarrollo que habían logrado estos tipos, que se manejaban con palitos, digamos, ¿no? Por decirlo de una forma. Bueno, en realidad, claro, a ver, si uno mira el Sol desde la Tierra, acá está la Tierra, acá está el Sol, y acá está la Luna, el ángulo es más o menos el mismo con el que veo la Luna, son unos 29 grados de apertura, y el Sol lo veo con 31 grados de apertura. O sea, si yo, ¿qué significa esto? Si yo enfoco, levanto la cabeza y miro a este punto, para mirar a este punto tengo que bajar la vista 29 minutos. 29 minutos es casi medio grado. Recuerden que 1 grado son 60 minutos, ¿no? Medio grado son 30 minutos. ¿Se acuerdan del benemérito transportador, ¿no? 1 gradito es nada, es muy chiquito, ¿no? Entonces, claro, si yo tengo que con el mismo ángulo miro el Sol y la Luna, o sea, para mirar este punto del Sol y después bajar y mirar este, necesito girar la cabeza 31 grados. Para mirar este punto de la Luna y después mirar este, necesito bajar la cabeza 29 minutos, digo. Acá era 31 minutos, 29 minutos, o sea, casi lo mismo que esto. O sea, el tamaño angular del Sol y de la Luna es prácticamente el mismo.
Pero si uno está mucho más lejos, como yo dibujé acá, que esto lo deduce Aristarco, si el Sol está mucho más lejos, entonces tiene que ser más grande. Está bien, se ve acá en el dibujo, ¿no? Si está más lejos y el ángulo es el mismo, este cuerpo va a ser más chiquito que este. O sea, yo con el Sol, con la Luna, puedo tapar al Sol. Pero no es porque la Luna sea igual de grande que el Sol. Lo puedo tapar porque la Luna está más cerca mío de la Tierra. Nosotros habíamos hablado en un momento de radianes, por eso les decía cuando vimos todas estas cosas, que todas estas cosas las estamos utilizando y las vamos a seguir utilizando. Y por eso se explicaron y son importantes. Para la ciencia, ¿no? Obviamente, para una persona que se dedica al arte, por ahí no lo es tanto, pero para la ciencia son importantes. Entonces, Sol más lejos, es lo que descubre Aristarco. El tamaño angular, así se llama, el tamaño angular del Sol es igual al tamaño angular de la Luna, porque el Sol, vuelvo a repetir, porque la Luna tapa al disco solar. ¿Dónde se vio eso? Bueno, en un eclipse. En un eclipse de Sol, la Luna nos tapa a todo el Sol. No porque sea más grande, sino porque está más cerca. Entonces, como nos tapa todo el Sol, sus tamaños angulares son los mismos. Y tamaño angular significa eso, que yo miro acá, y para mirar acá tengo que bajar la cabeza 31 minutos, o sea, medio grado. Si yo miro la parte de arriba del Sol, bajo la cabeza medio grado y miro la parte de abajo. Si yo miro la parte de arriba de la Luna, bajo la cabeza medio grado, más o menos, ¿no? Y miro la parte de abajo, y veo la parte de abajo de la Luna. O sea, sus tamaños angulares son iguales. Pero cuando nosotros hablamos de radianes, nosotros habíamos visto que, bueno, justamente los griegos descubren esta propiedad, que si uno tiene una circunferencia concéntrica a otra circunferencia más chiquitita, y uno divide este tamaño, esta longitud, el arco, dividido el radio correspondiente, el radio de la esfera más grande, o sea, el arco de la esfera más grande, dividido el radio de la esfera más grande, me da lo mismo que el arco de la esfera más chiquita, dividido el radio de la esfera más chiquita. Esto lo vimos en la clase anterior, y por eso lo di. O sea, se cumple esta proporción. S1 sobre R1 es lo mismo que S2 sobre R2, pese a que, obviamente, S1 no es lo mismo que S2. Claramente acá se ve, ¿no? S1 y S2 son totalmente distintos. R1 no es lo mismo que R2. Pero, sin embargo, la división me da lo mismo. Y así se define el ángulo alfa. Entonces, si yo tengo el ángulo alfa y tengo este radio, a ver, lo vamos a hacer acá. Si yo tengo, vamos a insertar ¿qué pasó? Acá está. Bueno, si yo tengo el ángulo alfa, o sea, este ángulo que lo tengo, ya lo conocía, Aristarco lo conocía en la época de Grecia, todas las personas que se dedicaban a estas cosas sabían eso. El ángulo alfa lo puedo poner, si yo miro acá, por ejemplo, digo, R2 es esta distancia.
O sea, esto. Esto es la distancia Tierra-Sol. Y esto que está acá es esta distancia. O sea, el diámetro del Sol. O sea, R2 es la distancia Tierra-Sol y esto que está acá arriba es el diámetro del Sol. O sea, yo puedo hacer esto. El diámetro del Sol sobre la distancia Tierra-Sol me da el ángulo alfa. Que cuando uno hacía estas cuentas, el ángulo tenía que estar en radianes. Bueno, de esta cuenta, si yo conozco la distancia Tierra-Sol, que Aristarco pensó que la había calculado, que sabía que tenía problemas, puedo conocer el tamaño del Sol. O sea, de acá yo podría despejar el ds. Vamos a poner así. Fíjense todo lo que se podía hacer con dos cositas, ¿no? Yo puedo despejar ds y ponerlo como alfa. Vamos a correr esto. Al ds ponerlo, ds está acá arriba, este que está acá abajo pasa multiplicando alfa, ¿no? Me quedaría como alfa por la distancia Tierra-Sol. Bueno, el ángulo alfa es 29, es medio grado. Podemos pasar medio grado a radianes porque habíamos dicho que un grado, vamos a ponerlo por alguna parte, habíamos dicho que un grado equivale a, un radián equivale a más o menos 57 grados, más o menos. Y bueno, entonces alfa medio grado equivale a 1 sobre 57 dividido 2, ¿no? ¿Está bien? O sea que 0,5 grados, después ustedes pueden hacer la cuenta bien, más o menos, ¿no? Estamos 0,5 grados, que es esto, ¿no? 29 minutos o 30 minutos es más o menos medio grado, ¿no? Es lo mismo que, bueno, que 1 sobre 2. Profe, perdón. Sí. ¿A qué se refiere con que es medio grado? ¿Porque es la mitad de hora? No entiendo. Bueno, no sé si ustedes se acuerdan en que los grados también se medían en el sistema sexagesimal, como las horas, ¿no? A ver. Voy a tratar de dibujar el transportador. Díganme si se acuerdan de este aparato, ¿no? De la escuela, ¿no? Transportador. Sí, ese sí. ¿Se acuerdan eso? Bueno. En el transportador estaba graduado en grados. Por ejemplo, más o menos, ¿no? Hasta acá son 90 grados. Más o menos 10 grados es acá. Pero los grados, un grado se divide en 60 minutos. O sea, un grado son 60 minutos. Los minutos, perdón, no tiene nada que ver con los minutos que marca el reloj, ¿no? Perdón si esa era la pregunta.
La 60ª parte de un grado se llama minuto también. Ah, perfecto, profe. No, yo me basaba o sea, al minuto de cálculo, pero no comprendía por qué era que usted lo estaba expresando Claro. en 5 grados, pero ahora sí lo entiendo. Gracias. Sí, bueno, entonces dijimos que medio grado son 30 minutos. Y bueno, esto más o menos 29, 30 minutos es eso. Para pasar a radianes hay que hacer esta cuenta. Y si yo hago esta cuenta me da, bueno, 1 sobre 114, más o menos, ¿no? A ver, 1 dividido 114. Me da 0,008, pongamos. Más o menos, todo esto es más o menos. Más o menos 0,008. O sea, el ángulo en radianes, lo que tengo que poner acá es 0,008. Entonces fíjense que el diámetro solar, y yo el 0,008 lo puedo poner como 1 dividido, ¿cuánto? A ver, 0, esto. Uno dividido 0,008. 125. Está bien, qué tonto. Tiene que ser 125. O sea que esto lo puedo poner así. Lo voy a poner acá, perdón. Esto lo puedo poner como 1 dividido 125 de la distancia Tierra-Sol. Distancia Tierra-Sol. Es decir, que el diámetro del Sol, según lo que había calculado Aristarco, es 125 veces más chico que la distancia Tierra-Sol. Bueno, si uno llega a encontrar la distancia Tierra-Sol, podría calcular el diámetro del Sol. ¿Está bien? Entonces, la aventura de encontrar la distancia Tierra-Sol se hizo allá por la Edad Media, y cuando lo veamos yo después les voy a dejar un documental para que vean, porque fue la primera empresa científica a nivel planeta, donde participaron varios así países, y bueno, midiendo algo de Venus, pero después lo vamos a comentar eso, por ahora no, pero fíjense todas las cosas que yo con un palito puedo averiguar, ¿no? No sé cuánto es el diámetro del Sol, estoy hablando de que en ese momento Aristarco no lo conocía, pero sabía que lo podía llegar a averiguar con esta distancia Tierra-Sol, y después en realidad con esa distancia Tierra-Sol uno puede averiguar la distancia a todos los planetas del sistema solar. O sea, esa distancia Tierra-Sol es una llave que me permite averiguar la distancia a todos los planetas. Pero eso lo vamos a ver un poquito más después, adelante, no en esta clase, no en este día. Entonces, bueno, eso es lo que yo puse acá, ¿no? Acá está escrito eso, que lo que puse es que el S2, el diámetro del Sol, es este ángulo medido en radianes por esto R2, que es la distancia Tierra-Sol. Bueno. Esta fue una de las genialidades de la época que se resolvió, o por lo menos se empezó a estudiar, utilizando
solamente la trigonometría plana que los griegos habían desarrollado en ese momento. Y utilizando la trigonometría otra vez, Eratóstenes, que fue otro griego, midió el diámetro terrestre. Y lo midió con una precisión que hoy en día nos parece realmente asombrosa. Hoy todas esas cosas, las distancias, etcétera, etcétera, se miden con los instrumentos más precisos. La distancia Tierra-Luna se mide todos los días, en ciertos laboratorios astronómicos, mandando un rayo láser a la Luna. Ese rayo láser rebota en espejos que dejaron los astronautas en la Luna y vuelve a la Tierra, y midiendo el tiempo de ida y vuelta de la luz y conociendo la velocidad exacta a la que va la luz, uno puede calcular con una precisión espantosa la distancia Tierra-Luna. Y es más, hoy se sabe a ciencia cierta que la Luna se aleja de nosotros 1 centímetro por año. Eso es consecuencia del estudio este que le estoy comentando. No se dejó solamente un espejo en la Luna, hubo 2 misiones del Apolo, no me acuerdo si fue el Apolo 14, la última de ellas, donde se dejaron espejos en la Luna con este fin, ¿no? Bueno, hoy en día medir una distancia astronómica para estos planetas que están acá con nosotros es un juego de niños. Estoy hablando de que si uno está en esos laboratorios, ¿no? Bueno, volviendo al tema, vamos acá a poner otra vez, a agrandar esto. Igual como siempre terminamos a las 9 y piquito. Eratóstenes, básicamente, y vuelvo a repetirlo así con toda crudeza, con un palo y un pozo midió el diámetro del planeta Tierra. Que el diámetro, él sabía ya que el planeta Tierra era una esfera. Aristóteles lo intuyó, y Eratóstenes no puedo decir que lo dedujo, pero se lo imaginó así. Este es un pozo y este es un palo. Este pozo está en una ciudad griega y este palo está bastante alejado en otro lugar. Si la Tierra fuese plana, los rayos que recibimos del Sol, como el Sol está tan lejos de nosotros, los rayos vienen así en forma casi paralela. Después por ahí lo comento esto. Para los fines prácticos y para esa época, obviamente, los rayos del Sol vienen en forma paralela, como se ve acá, ¿no? Caen todos así. Si la Tierra fuese plana, supongamos que en un momento del día, del año, el Sol se refleja exactamente en el agua que hay debajo de este pozo, o sea, la luz del Sol entra derecho al pozo y se refleja acá abajo, que era lo que observó Eratóstenes justamente en un aljibe, ¿no? Por eso digo un pozo. En un aljibe, Eratóstenes observó que en una ciudad, que era justamente por donde andaba él, Eratóstenes creo que era de familia, eran navegantes, qué sé yo, tampoco era gente, esta gente tampoco era gente que comía raíces afuera, ¿no? Digamos. Era gente educada de alguna manera, por decirlo de una forma, ¿no?
Eratóstenes vio que en cierta ciudad, bueno, en algún momento del año, para una determinada hora, la luz entraba derecho al pozo. En otra época del año, si la luz en vez de venir derecho así, viene torcida, bueno, pega contra la pared del pozo y no entra abajo, uno no ve, acá abajo no ve reflejado el sol. Y él decía, bueno, si la Tierra es plana y no hace sombra, entonces acá entra directo al pozo, entonces de este palito no va a ser, este palo no va a tener sombra, la sombra va a estar sobre el mismo palo. Pero lo que él sabía, porque vuelvo a repetir, porque o su familia era caminante, comerciante, y caminaban y vendían, qué sé yo, andaban por varios lugares. Él se dio cuenta que en ese mismo momento en que acá no había sombras en una parte de Grecia, en cierta hora del día los árboles, todo no daban sombra. En otra parte de Grecia, alejada del lugar unos 800 kilómetros, las cosas sí daban sombra. Y eso le llamó muchísimo la atención. Claro, en ese momento no existía la televisión, no existía. Entonces la gente se ponía a pensar. Y él dijo, bueno, si da sombra acá y a 800 kilómetros, un lugar era Alejandría, el otro era el Esponto, no me acuerdo cómo se llamaba, ahora porque lo puse, lo anoté por ahí. Una ciudad que estaba a 800 kilómetros de la otra, en la otra había sombra. Si eso es cierto, él pensó que la Tierra se doblaba, como se ve acá en el dibujo. Y él dijo, bueno, seguramente cuando acá no hay sombra, en otra parte también, y se vuelve a doblar. Y él pensó, bueno, es una esfera. Es una esfera. Fíjense que esto es anterior al terraplanismo, ¿no? Digo esto porque estos terraplanistas que no sé a qué cuerno van, el terraplanismo vino después que esto y aparece básicamente en la Edad Media, bueno, debido a la ignorancia que trajo también el dogma religioso, ¿no? Pero en Grecia sabían que la Tierra era una esfera. Y uno podría preguntarse, porque si uno le dice a un nene, mira, vivís en un planeta, imagínense un nene de 4 o 5 años, le decís, vivís en una esfera, le mostrás una pelota de fútbol, le hablás de los planetas y todo, no va a entender absolutamente nada. Se puede llegar a preguntar, ¿la esfera sobre qué está sostenida? ¿O dónde está apoyada? Pero en Grecia se creía que era una esfera apoyada en ningún lado. Bueno, hay que tener vuelo mental, ¿no? Para creer eso, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hizo Eratóstenes? Estamos hablando, fíjense qué año, ¿no? Eratóstenes nació en el 276 a.C. y murió en el 194. Creo que esto lo hizo cuando él tenía 30 y pico de años. Pero fíjense qué fecha estamos, ¿no? Estamos antes de los casi 200 años antes de Cristo. Entonces, ¿qué hizo el muchacho? Agarró y dijo, bueno, y yo acá voy a hacer la cuentita, la ciudad era Siene. En Siene, el aljibe que estaba en Siene, se ve el sol acá, mientras que 800 kilómetros de Siene, las cosas daban sombra. Él planta un palo de 1 metro y le da una sombra más o menos de 12 centímetros. ¿Está bien? Entonces yo voy a aplicar ahora lo que ustedes se supone que aprendieron en trigonometría,
Vamos a copiar este dibujito acá, porque esto no lo concluí para hacerlo acá con ustedes. Vamos a dibujar otra vez esto. Quizás lo hacemos más grande, así lo... Esto también es con un palito y un pocito, ¿no? Y estamos hablando del diámetro del planeta. Buah. A ver, me quedo con el dibujo anterior, me parece. Lo que yo voy a hacer es esto. Ahora voy a prolongar esto y esto, que es, así lo pensó este muchacho, ¿no? Eratóstenes. Prolongo esto y prolongo esto, el palito. Bueno. Y prolongo también este rayo. Ahora, claro, estos ángulos, este ángulo, ese ángulo que está ahí, vamos a ponerlo en rojo, es igual a este ángulo que está acá abajo. ¿Por qué son iguales esos ángulos? ¿Alguien se acuerda cómo se llaman esos ángulos? Este ángulo es igual a este. ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Estas dos líneas son paralelas. O sea, la trayectoria de uno de los rayos de luz es paralela a la trayectoria del otro rayo. Eso es lo que se pensaba porque el Sol está muy lejos. Y después podemos ver si el Sol está muy lejos, ¿por qué es eso? Bien, estas son entonces dos paralelas. La línea está corta transversalmente a las dos paralelas. Este ángulo, está de un lado de la transversal y el otro ángulo, está del otro lado. Estos ángulos se llaman alternos, porque uno está de un lado y el otro está del otro. Internos, porque están de la paralela para adentro los dos. Alternos, internos, entre paralelas. Y los ángulos alternos, internos, entre paralelas, son iguales. Algo que ustedes seguro que vieron en la escuela secundaria. Bueno, estas cosas también se demostraron en la Grecia antigua, ¿no? Los ángulos alternos internos entre paralelas son iguales. Si yo pudiese conocer cuánto vale este ángulo, puedo conocer cuánto vale este. Bueno, y yo puedo conocer cuánto vale este. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que acá hay un ángulo recto. Porque el profe tiene dos datos, los 12 centímetros de sombra y la altura. Muy bien, muy bien. Acá ¿cómo te llamas? Janet. Janet ha descubierto el por qué vamos a poder resolver esto. Porque tengo... vamos a ponerlo así. Lo quiero poner exactamente como ese. No importa. Tengo acá el ángulo recto. Y tengo el ángulo que estoy considerando,
que es el que quiero averiguar cuánto vale, pucha, ese ángulo que es el que quiero averiguar, y tengo este lado que está pegado al ángulo recto, o sea, este que mide 1 metro, y tengo este otro lado que mide 12 centímetros. Pero si ustedes se acuerdan, entonces este lado, los 12 centímetros, es el cateto opuesto a este ángulo, y este lado es el cateto pegado al ángulo, o sea, el adyacente. Y si uno divide el cateto opuesto, por ejemplo, sobre cateto adyacente, encontraba la hipotenusa, la tangente, ¿no? Cateto opuesto, o sea, la tangente del ángulo, vamos a poner así, el ángulo A, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Este es el ángulo A, vamos a ponerle acá A. Entonces voy a calcular la tangente. 12 centímetros dividido 1 metro, o sea 0,12, porque tiene que estar todas las más unidades, ¿no? 0,12 dividido 1. Bueno, es 0,12. Entonces la tangente tiene como resultado 0,12. Eso es lo que vale la tangente. Bueno, ¿cuánto vale el ángulo? Tenemos la tangente, para encontrar el ángulo invertimos la tangente. En realidad nosotros no hacemos nada y eso lo hace la calculadora, ¿no? Ahora, hoy en día, en ese momento no había calculadora, ¿no? También para tener en cuenta. Entonces, 0,12 y ponemos tangente a la menos 1 y nos da el ángulo en grados, 6,8 grados. 6,8 grados. Sabemos que tenemos que pasar ese ángulo a radianes, pero primero vamos a poner eso que encontramos, 6,8 grados. 6,8 grados. Bien, sigamos con nuestro razonamiento. Entonces, este ángulo es 6,8 grados y este también, entonces vamos a ponerlo ahí, porque este es el que nos interesa. 6,8 grados. Fíjense una cosa, ¿no? Que habíamos dicho que si yo tengo, volviendo a lo que vimos cuando vimos los radianes, si yo tengo el arco, divido el arco dividido el radio, me da el ángulo. Recuerden, ¿no? El arco dividido el radio me da el ángulo. Yo acabo de averiguar el ángulo. O sea, lo que yo tengo como dato ahora, porque tengo el ángulo, es cuánto vale la división del arco dividido el radio. Bueno, vayamos a nuestra figura. Si yo dividiese el arco 800 kilómetros, o sea, si yo hago esta cuenta, divido el arco, que era lo que separaba la ciudad de Alejandría con la ciudad de Siene, eran 800 kilómetros, dividido
el radio de la Tierra, que no lo conozco y es lo que estoy intentando averiguar, el radio terrestre, eso me da el ángulo escrito en radianes. ¿Está bien? Eso me da, en vez de 6,8 grados, eso escrito en radianes. Otra vez, ¿no? Un radián son 57 grados. O sea que un grado es 1 dividido 57 en radianes. Y después tengo que multiplicar por 6,8. O sea que en vez de poner 6,8, yo tendría que poner acá 6,8 dividido 57. Vamos a hacer esa cuenta. 6,8 dividido 57. 6,8 dividido 57. 0,12 pongamos. 11,9, 0,12. Me da 0,12. Más o menos, más o menos. Bueno, si yo de acá despejo el radio terrestre está acá abajo, pasa acá arriba, y este que está acá arriba pasa acá abajo. O sea que el radio terrestre de esta cuenta me queda como 800 kilómetros dividido 0,12. ¿Está bien? Entonces hacemos la cuenta. 800 dividido 0,12. 6.600 kilómetros. Les quiero recordar que la Tierra tiene un radio medio de 6.500 kilómetros. Les quiero recordar que la Tierra tiene 6.500 y pico, 6.583, o sea, casi 6.600 kilómetros. O sea que el tipo le pegó al radio terrestre, pero como el mejor, utilizando un palo, un pozo y trigonometría. Bueno, después la anécdota, ¿no? Que se cuenta que esto, ¿cómo midió la distancia? Bueno, mandó un tipo a caminar contando los pasos de una ciudad a la otra. 800 kilómetros, el doble de la distancia que hay entre Buenos Aires y Mar del Plata. Pero claro, era tan importante o por lo menos los griegos los tenía tan atrapados con la idea de conocer sobre qué estaban caminando el planeta Tierra y cómo era la Tierra y qué era, y etcétera, etcétera, y cómo era el universo, que estas cosas las hacían. Estamos hablando, vuelvo a repetir, 200 años antes de Cristo. 200 años antes de Cristo el hombre sabía que la Tierra era una esfera suspendida de la nada y que tenía un radio de 6.600 kilómetros. Después, claro, mucho de ese conocimiento se perdió, vino la Edad Media, donde el dogma, la religión, prevaleció sobre la ciencia y se aceptaba las cosas de acuerdo no a la ciencia, sino a lo que convenía a la religión. El sistema que propone Aristóteles de esferas concéntricas hechas de un material como el éter, que era puro, perfecto, etcétera, etcétera, y que había una última esfera donde estaban las estrellas, le venía muy bien a la religión, porque después de esa última esfera, ¿qué estaría? ¿Qué ponían ahí? El cielo y el infierno y todo lo que ellos querían. Por eso esa idea prevaleció durante 1800 años
fue muchos años el reinado, a partir del año, si mal no recuerdo, el catolicismo se instaura en el año 300 en Roma por Constantino, y bueno, y duró. En el 1500 todavía era muy fuerte fuertísima era la influencia del catolicismo. Los papas ponían y sacaban reyes, quemaban o no quemaban a la gente de acuerdo a lo que a los tipos les parecía. Y por lo menos hasta más del 1500, 1600, 1700, que desaparece el predominio religioso, y desaparece asombrosamente por algo que cuesta creerlo, pero que aparentemente fue así, según lo que yo leí, que no es un documento histórico. Desaparece por la peste bubónica, porque la peste bubónica que duró en la tierra, sobre la tierra, como algo así como 400 años, y que con la primera oleada de peste bubónica mató más o menos la tercera parte de la población de Europa, la población conocida, supongo, ¿no? Imagínense, ¿no? Si tenía una mortandad de más del 90%, o sea que si llega, ahora nos asustamos con el coronavirus que tiene la mortandad del 2%, pero bueno, como cuando viene esa peste, la gente moría, caía como pajarito todos los días, ¿no? Hay muchos, yo estaba leyendo, muy interesantes, son las historias de Boccaccio, Boccaccio creo que era pintor, donde él relata lo que él vivió plena época de peste bubónica, cuando por frente a su casa decía que desfilaban más o menos 2000 cadáveres por día, ¿no? Todos los días. Y bueno, en ese momento la gente fue a reclamar al Papa, creo que era Inocencio, no sé cuánto, que interceda ante Dios. Se supone que la gente pensaba que el Papa era el enviado de Dios en serio, ¿no? Le daba carácter divino al Papa, ¿no? Imagínense esto, ¿no? Bueno, no tan difícil de imaginar, porque en la Segunda Guerra Mundial Japón pensaba que el Hirohito, que era el emperador, era divino, ¿no? No se lo podía mirar, no se lo podía tocar, ¿no? La gente se suicidaba por Hirohito. Y en la Edad Media era peor. El Papa pensó que era divino. Bueno, cuando la gente fue a ver al Papa y decirle más o menos que por favor le diga a Dios que termine con la peste, que se iban a portar bien, él le dice que sí, que ya que lo vio, y que estoy resumiendo esto, porque y que lo único que tenía que hacer a la gente era rezar, y la gente se pone a rezar y seguían cayendo como moscas. Durante muchos años más se terminó el Papa, se terminó la iglesia, la gente salió a quemar iglesias, huía de las ciudades, y fue un caos total, ¿no? Y ahí la gente, o parte de la gente, se empezó a dar cuenta de que el ser humano no tenía mucho que ver con Dios. Bueno, ahí es cuando realmente se termina el poder de la religión, pero antes de eso estuvo Galileo Galilei, en el 1500, del cual vamos a hablar, no ahora, sino ya la próxima clase. Estuvo Galileo Galilei, donde Galileo Galilei realmente dice: la Tierra se mueve. Le dije: mira, dejate de joder, te vamos a prender fuego, te vamos a quemar. Y no lo quemaron a Galileo Galilei, cuenta la historia, simplemente porque él había aportado a la marina europea en ese momento telescopios muy buenos. El telescopio ya existía, no se sabe quién lo inventó exactamente, ya vamos a hablar del telescopio también y vamos a ver cómo funciona. Existía, era un aparato que venía de Holanda, que estaba hecho con lentes. Bueno, él lo estudió, lo perfeccionó. Claro, con el primer telescopio no se veía un pito, no se veía muy de lejos. Con la perfección que hizo Galileo Galilei, permitió a la fuerza marítima de Venecia, creo que era, ¿no?,
donde ahí la Inquisición estaba con mucho poder, permite a la fuerza marítima, a lo que sería hoy en día la Armada, o sea, la Marina, ¿no? Permite ver a los barcos enemigos 2 horas antes de que lleguen a la costa, porque permitía ver muy lejos y muy bien. Le permite ver 2 horas antes, y bueno, y ya con 2 horas antes ya la gente que estaba en la costa podía anticipar la guerra, y fue así que muchos de esos ataques fueron repelidos con éxito, simplemente porque se pudo ver al enemigo 2 horas antes de que llegue a la costa. Una vez que estaba, antes que no se podía hacer eso, una vez que estaban en la costa, chao, los tipos desembarcaban y arrasaban con todo. Entonces, debido a eso, Galileo fue premiado, y debido a eso le perdonaron la vida, vamos a decir las cosas como son. Pero si no lo hubieran quemado, pese a que Galileo no se retracta, dice, no, bueno, la Tierra no es un planeta, no, o sea, no es algo errante, está en el centro, pero pone al final Epur se mueve, que significa que sin embargo se mueve. Bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero que les haya resultado por lo menos entretenido. Nosotros vamos a detener la grabación aquí.